Y vamos a entrar a ver puntualmente algunas características específicas de Arnold, como los presets, como el menú de Arnold propiamente, y a qué nos vamos a enfrentar con ese proceso, porque va a ser muy importante tomando en cuenta el hecho de crear nuestros propios materiales tipo Standard Surface. Entonces vamos a empezar con una serie de características. Vamos a crear pues, un nuevo archivo. Por el momento vamos a trabajar sobre un nuevo archivo sobre cualquier cosa que tengamos en escena. En este caso voy a crear aquí un plano. Sobre el plano voy a crear una simple esfera, que es la que nos va a permitir pues, analizar una serie de elementos que tienen que ver con este tipo de características, que lo vamos a ver después. Simplemente acá vamos a ver que podemos a una esfera como tal asignar una serie de materiales. Entonces voy a trabajar aquí con unos cuantos materiales predefinidos, y estos materiales lo que vamos a hacer es utilizarlos a manera de ejemplificación, colocándole una luz general muy básica, pero que nos permita tener como una serie de referencias frente a lo que son los materiales. En este caso Arnold, vamos a seleccionar cualquiera de estos, vamos a tener en cuenta esto, vamos a tenerlo aquí. A este primero pues vamos a darle botón derecho, le decimos crear nuevo material, un material Arnold, y vamos a venir aquí donde dice ahí Standard Surface. El Standard Surface, si puedo tenerlo aquí con una serie de características, voy a activar. En este caso ya tenemos claro que tenemos el plugin de Arnold, lo tenemos activo. Maya to Arnold, lo tenemos acá, M2A, Lored y Autoload. En este caso también vamos a crear aquí por la pestaña de Arnold, tenemos la posibilidad de ver varias luces. Por el momento voy a crear, si tengo la posibilidad de crear un Physical Sky, puedo crear un Light Portal o un Sky Dome, son características que yo puedo crear. Si yo creo aquí un Physical Sky, esto es lo que estaría dándose en términos globales, el tipo de color que se va a trabajar, si yo quiero trabajar qué tipo de profundidad de color quiero que tenga, la elevación, el azimut, la intensidad, si yo quiero que sea un sol, por decirlo así. Entonces digamos que aquí vamos a trabajar con el Arnold Render View. Vamos a darle, en este caso se le da play, y es donde vamos a ver el render en tiempo real. Aquí nos va diciendo qué es lo que está pasando en tiempo real. Como ustedes pueden ver, yo puedo aumentar el nivel de intensidad de esto. Yo puedo entrar aquí a darle un cambio a lo que sería el color, digamos las características internas del día, de tipo de sol, la elevación, si lo quiero más o menos en un ángulo de atardecer, si lo quiero más cenital. Eso depende de donde yo quiera colocar el tipo del tamaño de sol que yo quiero crear, la intensidad de ese mismo sol. Todo eso son variables que yo puedo determinar en este caso del Skydome, que pues ayuda mucho a crear una sensación realista de esto. Pero aparte de eso, si nosotros miramos lo que sería este material, aquí vamos a encontrar que este material que viene por defecto con el peso y características por defecto. Vamos a tener aquí una serie de elementos. Nos vamos a dar cuenta de que más adelante creando nuestros propios materiales, pero existe lo que son los presets. Aquí tenemos diferentes tipos de presets, que son materiales que se pueden crear de diferentes materiales. Aquí tenemos muchos tipos de materiales y nos permite crearlo ya sea un porcentaje, como darle una especie de matización, o reemplazarlos por completo. Aquí tenemos por ejemplo este, como pueden ver aquí tenemos el material bajo estas características. Vamos viendo cómo funciona, y si yo a este le voy creando diferentes tipos de características de material, y por ejemplo acá tenemos esto que ya renderizó, ya vamos a ver que obviamente las características del render que yo tengo que crear acá, en este caso el render settings con el Arnold Renderer, las variables, esto es importante porque miren el grano que tenemos, nos hace que pues hayan ciertas características de resolución. El elemento adaptativo, en este caso si uno le sube al threshold y a la cámara, pues digamos que no le permite mejorar la calidad de la resolución del objeto, pero también aumenta el tiempo de render y el consumo de recursos. Y en la medida en que yo vaya trabajándole a lo que sería la visión de cámara en cuanto al sampling, el material difuso, o sea, la textura base, a lo que es el reflejo especular, a lo que es el brillo, a lo que es lo subdermal, surface scattering, todos esos son elementos que yo puedo manejar. Si yo voy a trabajar también memoria, si voy a trabajar por CPU o por GPU, pues obviamente depende si la tengo y la memoria que le quiero aplicar a eso.
Son, digamos que variables que nos van a permitir que sea más o menos refinado el resultado final. Como les digo, entre más alto nos implica mayor tiempo de exposición en tiempo real. Si yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, la iluminación como tal, pues obviamente aquí puede que nos afecte la visualización, y si yo le aplico aquí las texturas, pues también nos va a afectar un poco la visualización. Aquí estamos haciéndole un pre-render, en este caso al 1% A. Pues yo puedo asignarle nuevas materiales. Vamos a ver diferentes tipos de materiales. Ahí Standard Surface, y voy a utilizar un preset, en este caso por ejemplo de metal bruñido. Vamos a nuevo material, Arnold, y ya vamos luego a analizar cada una de esas características. Entonces veríamos aquí otro tipo de material. Aquí vamos a mirar en los presets cerámica, vamos a asignarle un nuevo material, en este caso un shader Standard Surface, y vamos a decirle que sea, por ejemplo, este, que es un poco más opaco, Replace. Lo podemos ver, es bastante más opaco que el resto. Miremos otro nuevo material, Arnold, en el Standard Surface, y en presets vamos a ver que sea, por ejemplo, goma. Y en este último nuevo material hay muchos presets, obviamente. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, diferentes, por ejemplo, un bulbo incandescente, un bombillo incandescente. Yo puedo tener acá, y el brillo que nos daría. Pues este tipo de fluidez que tiene el Arnold es importante tenerlo en cuenta, porque yo puedo crear un grupo de materiales en unas categorías muy diversas que están acordes a las variables que yo le coloque de iluminación. Si no hay iluminación, no se puede trabajar directamente. Aquí vamos a ver un poco cómo funciona este proceso de iluminación más adelante con el proceso como tal. Pero también nos va a permitir ver varias cosas. Uno, cada material tiene una serie de características que se van configurando. Entonces aquí tenemos el peso del color, el metalness, que es básicamente qué tanto brillo cercano a este tipo de cosas metálicas tiene, el concepto de lo especular. Aquí empieza a tener un rawness, que es pues obviamente una especie de textura de granulado con su peso y su color. En el especular, en transmisión, miren que no tenemos nada activo. ¿Por qué? Porque no está generando ningún tipo de transparencia, ¿sí? Que es importante tener ese tipo de cuenta, que es para la transparencia. No tiene un subdermal, no tiene, aquí tiene un brillo digamos que satinado, es el nivel de satinado que nos permite dar entre mayor o menor. Luego vamos a hacer variables frente a esto. Si nosotros seleccionamos cualquier otra cosa, vemos que cambia. Tenemos un grupo de variables que se va manipulando, como pueden observar, y que esto define muchas de las características. Aquí, por ejemplo, en transmisión no tiene ningún elemento en este caso porque no hay transparencia, pero en emisión tenemos un valor, cosa que los otros objetos no los tienen. Entonces es muy importante tener en cuenta estas variables que nos va dando en términos globales y que nos permite combinar partiendo de esos elementos. Pero adicional a eso, vamos a ver aquí el menú de Arnold, que tiene pues varias cosas a tomar en cuenta. Primero, que nosotros podemos exportar todo esto a una plataforma llamada Alembic, que nos permite trabajar en integración con otras plataformas. Nos permite trabajar las diferentes luces. Aquí tenemos todo lo que son el Area Light, el Sky Dome, el Mesh Light, Photometric, el Light Portal, el Physical Sky, aunque se pueden crear también luces Maya, las tradicionales que venimos acá a ver en rendering. Las podemos utilizar principalmente, ¿cuál? El Directional Light, el Point Light, el Spotlight y el Area Light de Maya. Ahí las podemos trabajar. Tenemos los shaders, los podemos trabajar. Aquí tenemos una serie de operators que nos permite trabajar con respecto a lo que son un cierto tipo de acciones que digamos que por el momento no las vamos a abordar. Los standing, que son básicamente la posibilidad de tener una especie de proxy que a manera casi que de referencia llama a un objeto externo. ¿Cuál es la gran ventaja? Que a diferencia de la referencia, si bien siempre yo puedo duplicar el stand y crearlo para tener grupos de objetos totalmente constantes, el tema es que me están cargando el objeto desde afuera, no cargan en la escena.
sí se le pueden vincular las luces, se le puede vincular la iluminación, se puede construir de esa manera, pero está llamando al objeto externo, cosa que si lo reemplazo, me lo reemplazaría en la cantidad de copias que yo quisiera. Eso es muy positivo, eso ayuda muchísimo en la medida en que, claro, no tengo en escena cargándome un montón de procesos, pero hay que tener mucho control sobre dónde quedan ubicados esos standing, pero se puede trabajar de esa manera. Luego vamos a ver lo que es borrar los procesos de caché para que no estén cargando tanto en memoria, ciertas utilidades como por ejemplo hacer un bake sobre la geometría, sobre la textura que se tenga, manejar un light editor que también lo podemos cuadrar. Nosotros tenemos el light editor acá, entonces me permite aquí crear variables. Es muy parecido al attribute editor, solamente que estamos trabajando aquí directamente. Recuerden que los diales aquí de Arnold solamente llegan hasta cierto tope, por ejemplo hasta 5, aunque es bien intenso. Si yo lo necesito, por ejemplo, pasar a 25, simplemente tengo que digitarlo y él lo va a lograr. Entonces, por ese lado no es que sea un problema ya una vez uno encuentre que el dial me permite corregir las variables de posicionamiento de las luces que yo vaya creando. ¿Sí? Es muy importante trabajar eso. Pero yo también puedo vincularle luces. O sea, es muy fácil que en un momento determinado yo trabaje con, por ejemplo, Windows. Aquí tenemos Relationship Editor Light Linking y le digo Light Centric. ¿Qué hace esto? Que los elementos que estén, cuando yo selecciono una luz, los elementos que estén señalados son los que van a recibir la luz. Si yo le digo al plano que me lo desactive, ese plano va a perder la iluminación del objeto que tengo a este lado. Si yo, por ejemplo, la esfera 1 la apago, esa luz no me va a afectar esta esfera, pero el resto sí. Entonces es muy importante, esto nos va a permitir jugar con elementos puntuales y navegabilidad frente al espacio físico que tienen los objetos en pantalla y los elementos de escena. Aparte de eso, pues vamos a ver trabajar con un posible Relationship Editor, que en este caso sería, en General Editor hay un atributo de Spreadsheet que nos permite jugar con los objetos que tengamos en escena con todas sus variables, y eso nos permite trabajar con todos los elementos que estén seleccionados de cada objeto. Yo le puedo decir estos objetos, por ejemplo, en términos de render, si van o no van a recibir sombras, y puedo trabajarlos todos en paquete, seleccionar o no su visibilidad primaria dentro de un render, bueno, todo ese tipo de variables que podemos trabajar. Tenemos todo lo que son utilities, bueno, es como tal. Tenemos en el help el user guide, que lo tenemos específicamente una serie de tutoriales para Arnold que también podemos trabajar. Entonces esto es bien importante porque nos permite cómo manejar Arnold en diferentes, digamos que niveles de característica, pero sobre todo nos permite aprovechar todo el proceso de trabajo que tiene Arnold, diferentes tipos de shader, cómo funcionan los shaders, cómo los puedo crear, cómo puedo trabajar a través, digamos que de ciertas utilidades, ¿cierto? Cómo puedo trabajar esto. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería algunos elementos que nos pueden servir, por ejemplo, en términos de operadores, de texturas, cómo manejar cierto tipo de cámaras dentro de este tipo de elementos, cómo trabajar, por ejemplo, lo que es las luces específicamente dentro de Maya con el Arnold, y cómo nos podemos aprovechar de este tipo de características y cómo pueden ayudarnos para lograr cierto tipo de efectos. Entonces tiene este tipo, digamos, que de dinámicas. Por el lado tenemos también aquí lo que serían tutoriales para diferentes tipos, digamos, que de procesos, cómo instalar el Arnold en el caso tal, cómo puedo trabajar con cierto tipo de características, tutoriales de renderizado, tutoriales de trabajo, de materiales como tal, aquí cómo puede funcionar y dónde los encontramos. Es muy importante tomar en cuenta ese tipo de cosas que podemos trabajar dentro de este menú como tal. Entonces esto nos va dando una idea de cómo funciona este tipo de elemento, cómo se está generando, digamos, el proceso de sombra, y ya posteriormente vamos a entrar a todo lo que tiene que ver con la configuración de todo lo que es ambientación, iluminación y escenografía como tal.